Bueno, muy bien, vamos a resolver otro ejemplo con ejercicios combinados en el conjunto de los números enteros, ¿sí? Vamos a arrancar como conocemos, haciendo las marcas delante y detrás del ejercicio, al principio y al final de la llave, al principio y al final del corchete. Y ahora fíjense que tenemos una estructura que es una raíz, porque debajo del techo de esta raíz hay varias operaciones. Cuando tenemos esta situación, esa raíz es como si fuera un paréntesis o un corchete. Es decir, tenemos que fijarnos si dentro de ella podemos marcar cosas, ¿sí? Hacemos marquita acá y al final, como lo hacemos al principio y al final de la llave, al principio y al final del corchete, marcamos al principio y al final de este techito y también marcamos al principio y al final de ese paréntesis que también es una estructura, ¿sí? Luego, en cada signo positivo y negativo que encontremos. Ahí, aquí, en este no porque está encapsulado, este lo mismo y luego no hay más para marcar. Vamos a trazar los arcos que se puedan. Este no porque tenemos la llave. Este sí. Este no porque nos impide el corchete. Nos metemos dentro de este techo y marcamos. De acá a acá no podemos marcar porque está este paréntesis, pero podemos marcar este y este, ¿sí? De acá a acá tampoco podemos porque está el paréntesis. De acá hasta este lugar sí podemos marcar porque ambos paréntesis son números encapsulados, ¿sí? No son estructura. Acá no por el corchete y acá no por la llave. Entonces, vamos a observar. Tenemos un número suelto marcado, dos números sueltos y un término lleno de operaciones. Este término está para resolver. Ahora vamos a ver cómo lo resolvemos. Y luego, dentro de los términos que tenemos numeritos sueltos, estos dos están en este paréntesis, los dos. Podemos hacer ahí una suma algebraica con la cual vamos a ver si desaparecen estos paréntesis o no. Si queda un número negativo o positivo. Pasamos al siguiente renglón copiando. Menos la llave, el 13. Todo lo que no tiene plan. Copiamos la raíz sexta menos 2 y acá nos detenemos porque vamos a hacer una suma algebraica. Debo 35 pesos y tengo 3. Pago 3 pesos, pero inevitablemente voy a quedar debiendo 32. Así que como este número es un 32 negativo, lo vamos a poner con el signo y con los paréntesis, ¿sí? Ahora veamos esta parte que tenemos que resolver. Tenemos una división de dos potencias, ¿sí? Una potenciación dividida a otra potenciación y cuyas bases son iguales. Esto nos recuerda a una propiedad. Hasta el menos este podemos copiar. Esto nos recuerda la propiedad de la división de potencias de igual base. ¿Cómo se aplicaba esta propiedad? Se copiaba la misma base, igual que como está aquí, y a través de esta división nosotros pensamos que tenemos que restar a este exponente y obtener así el nuevo exponente. Es un 13 menos un 11. 13 menos 11 nos da 2. Y ahí aplicamos la propiedad. Cierro el corchete, cierro la llave, 5 igual. Y vuelvo a comenzar haciendo marcas delante y detrás, al principio y al final del corchete, de la llave también, perdón. Y delante y detrás de este techito, que también lo consideramos una estructura. Luego, en cada signo positivo y negativo que encontremos, siempre que no esté encapsulado, hasta ahí. Y marcamos, este no se puede porque está la llave, este sí. De acá a acá no, porque esto es una gran estructura, ¿sí? No podemos pasarle por encima. Y luego de acá, por dentro, hasta acá sí, porque ese 32 es un numerito encapsulado. Eso lo podemos marcar. Luego, desde esta hasta esta sí podemos. Acá no y acá no.
Vamos a ver. Este es un número suelto. Esto, menos 2, paréntesis, menos 32, cierra paréntesis, entre el 2 y el paréntesis que abre, ahí hay una multiplicación. Entonces, este término hay que resolverlo. Y acá tenemos un menos que choca contra un paréntesis, por lo tanto ahí también hay una multiplicación, pero además tenemos este número encapsulado elevado a la potencia 2. En estos casos, la prioridad, como vimos en el ejemplo anterior, la prioridad es de la potenciación. Es decir, que vamos a resolver, pero primero vamos a resolver esa parte. Pasamos al siguiente renglón, porque este 13 no tiene, ¿no? Claramente con quién juntarse todavía en el tercer paso. Copiamos. Copio la raíz. Y acá tenemos para resolver esta multiplicación. Tenemos menos por menos, que como son iguales entre ellos nos da positivo. Y tenemos 2 por 32, que nos da en total 64, ¿sí? El doble de 32. Luego acá, este menos lo vamos a copiar porque va a tener que esperar para multiplicar a que primero se resuelva la potencia, ¿sí? Un signo negativo a una potencia par nos da positivo. Y el 7 colocado sobre dos lugares, multiplicándose, nos da 7 por 7, 49. Cerramos las estructuras, colocamos el 5 igual. Y volvemos a empezar haciendo las marcas por delante y por detrás, delante y detrás de la llave, delante y detrás del corchete, y en los signos positivos y negativos que encontremos. Fíjense, no nos metimos dentro del techo, porque ahora esto ya no funciona como acá, como una estructura, porque ya no tiene operaciones, solo tiene un número. Entonces ahora esto es una radicación, ya no es una estructura, ¿sí? Ahí no podemos marcar, ahí sí, acá no. Ahora sí podemos marcar porque ya la raíz no funciona como estructura, sino como una operación. Acá también. Y estos dos no. El 13 sigue solito sin poder juntarse con nadie. Pero acá tenemos una operación que es la radicación. Y acá tenemos una operación que es la multiplicación de estos dos signos, ¿sí? También para resolver. Pasamos al siguiente renglón. Copiando. Y ahí nos detenemos, porque tenemos que resolver esta radicación. Tenemos un signo positivo, entonces quiere decir ya el índice no me interesa, porque el resultado va a ser positivo. Y tenemos 6 lugares vacíos para llegar al 64. Si lo hacemos en cuenta auxiliar, vamos a encontrar que el número que ocupa esos lugares es el 2, ¿sí? 2 por 2, 4, 4 por 2, 8, 8 por 2, 16, 16 por 2, 32 y 32 por 2, 64. Luego, menos por más, como entre ellos son diferentes, nos da negativo. Y nos queda el 49. Cerramos la llave y el 5. Y volvemos a marcar. Delante y detrás, al principio y al final de la llave, al principio y al final del corchete y en cada signo positivo y negativo que encontremos. Volvemos a intentar marcar sin pasar por estructuras y encontramos así que lo único que podemos trabajar es esta parte en donde tenemos una suma algebraica con la cual por ahí desaparezca el encapsulamiento. O sea, si da un número negativo va a tener que ir con signo y si da positivo va directamente el número. Copiamos en el siguiente renglón. Hasta ahí, el signo menos. Luego vemos, esta suma algebraica nos dice que tenemos 2 pesos y que debemos 49. Pago parte de la deuda, pero no toda. Tengo una deuda de 47 pesos. Como tengo una deuda, la vamos a colocar con el signo de deuda y encapsulado entre paréntesis. Luego, los corchetes desaparecieron, vendría la llave, el 5 y el igual. Volvemos a marcar delante y detrás. Aquí marcamos delante y detrás
al principio y al final de la llave y en cada signo que no esté encapsulado. Esto no lo podemos marcar, esto sí, esto también y esto no. Fíjense que lo que tenemos para resolver es esta partecita, en donde este menos choca con el paréntesis. Ahí hay una multiplicación, ¿sí? Ahí tenemos que resolver esa multiplicación de signos. Pasamos al siguiente renglón y resolvemos. Menos por menos, como son iguales entre ellos, nos da más. 47. Cierro la llave, coloco el 5 y vuelvo a marcar por delante y por detrás, al principio y al final de la llave, en los signos, y vuelvo a marcar lo que se pueda, que en este caso solamente puedo marcar estos dos. Con ellos tengo que hacer una suma algebraica, con lo cual estas llaves posiblemente no existan más. Coloco el menos y me detengo. Tengo 13 más 47. Tenemos en total 60, ¿sí? Es todo dinero a favor. Tengo 13 y tengo 47, es decir, tengo 60. Cuando el número me da positivo, dijimos que lo colocamos directamente y este número asume el signo que estaba acá adelante. Pero ahora fíjense algo. Este 5 que está chocando contra esta llave está multiplicando al número que está aquí. Entonces, lo que vamos a hacer es colocar el por, para que se haga evidente la multiplicación, porque las llaves acaban de desaparecer. Entonces la sustituimos a esta llave por ese por, para que se entienda que ese 5 está multiplicando. Finalmente, lo que tenemos que hacer es multiplicar estos dos números. Como el 5 no tiene nada, se considera positivo. Estos dos serían signos distintos, menos por más, al ser distintos queda negativo. Y 60 por 5 son 300. Y ese sería el resultado de este ejercicio combinado.